Dios los bendiga, hermanos. Qué gusto, qué gozo verles nuevamente. Pues gracias a Dios que escuchamos la trompeta de reunión desde la mañana en nuestro corazón. Amén. Sean bienvenidos, hermanos, nuevamente a un estudio más de la palabra de Dios. Vamos a adentrarnos en la Biblia, en este libro que yo creo que es de los más leídos, de los más usados, donde podemos encontrar mucho consuelo, muchas verdades, que son los libros de los Salmos. Amén. Siempre que necesitamos consuelo, que necesitamos ayuda desde lo alto, lo primero que pensamos es en el libro de los Salmos. Amén. Y esto no es la excepción. Pero hoy quiero que vayamos a este salmo, un salmo muy especial, no porque los otros no lo sean, sino por lo que implica este salmo en la aplicación para nuestra vida. Porque pues hoy, hermanos, tenemos que darnos cuenta y entender, y desde el domingo pasado lo vimos, que enfrentarnos a gigantes mengua nuestra vida, a veces baja nuestra fe y estamos en un vaivén en la fe, en la obediencia, y pues vienen muchas situaciones en nuestra vida y tenemos que reconocer que el principal gigante al que nos enfrentamos pues es nada más ni nada menos que el pecado. Amén. Amén. Así que el pecado, siempre, hermanos, quiero que sepan y que se enteren que el pecado nunca se acerca a nosotros en forma de dolor. El pecado siempre se acerca a nosotros en forma de placer. Y por eso es tan difícil vencerlo, tan difícil rechazarlo, porque el que cree estar firme, dice la Biblia, mire que no caiga. Así que nadie puede decir, yo soy fuerte ante esto, yo soy fuerte ante aquello, porque ya hemos visto muchas veces cómo hemos sido derrotados por el pecado. Y aquí, pues, siempre que hay pecado en nuestra vida, pues sabemos, hermanos, que nuestra vida se deteriora, se va a pique. Vienen lágrimas, vienen tantas y tantas cosas negativas que pues necesitamos una humildad, un reconocimiento de nuestra vida, de nuestros errores, para saber que nuestra vida va en picada, que se va perdiendo, y que cada vez, si no paramos o si no atendemos esa área o ese pecado en específico, pues vamos a vivir de manera negativa, muy triste, derrotados, angustiados, en fin, tantas cosas que ni vale la pena mencionar para no mencionarles tantas cosas, sino enfocarme en las positivas. Y pues vamos a la Biblia, hermanos. Salmo 51 es un salmo que hoy le vamos a sacar provecho en todo sentido. Y David, hermanos, es con toda probabilidad uno de los personajes bíblicos más conocidos. Amén. ¿Quién no conoce algo de David? Así que el domingo apenas estuvimos estudiando acerca de David cuando venció aquel gigante, ¿verdad? Espero que tengan victoria en su vida ya con sus gigantes, hermanos. Gracias a Dios por ello. Pero la vida de David fue una vida de mucha acción. Si has leído los libros de Samuel, pues te darás cuenta que la vida de Samuel fue de mucha acción, de muchas vivencias, muchas glorias y grandes proezas y hazañas. Pero también, hermanos, en la contraparte, tuvo una vida de muchos problemas, muchas angustias, muchas lágrimas, muchos sinsabores y un árbol, etcétera. En fin, David, hermanos, cuando vamos a David y encontramos este portento de hombre, esta calidad de hombre, vemos como que algo sumamente lejano a que yo, un simple ser común y corriente, pudiera parecerme poquito al rey David. Y no estoy hablando solamente en los varones, sino en las virtudes de David que también las mujeres deben de tener. Así que es un tema general. Y David era un hombre, hermanos, muy normal como tú y como yo. David, con todo lo que vivió, también lo hemos vivido nosotros. Muy normal como ustedes, hermanos, y como yo. Pero también David tuvo una vida muy dedicada al servicio de Dios, como también nosotros, ¿verdad? Eso esperamos, ¿verdad? Para eso estamos aquí. Ahora, David
Era el hijo menor de su familia, como ya aprendimos desde el domingo pasado, pastor de ovejas, el oficio más humilde en aquellos tiempos, como que el de más baja categoría, si lo quieren poner de esa manera. Era pastor de ovejas, pero David, hermanos, también era músico. Y a pesar de lo normal de su vida, de su existencia, Dios lo escogió desde muy joven para una labor especial, como a nosotros: ser el segundo rey de Israel. Sus hermanos eran más grandes y más fuertes, pero Dios escogió a David porque David tenía un buen corazón delante de Dios. A David se le atribuye la autoría de 73 de los 150 salmos que tenemos en la Biblia. 73. Muy buena cantidad. Y los salmos son composiciones poéticas que expresan las alegrías o los pesares de sus autores conforme a sus experiencias con Dios. Por ejemplo, en el Salmo 51, que es el que vamos a estudiar, David expresa con claridad la tristeza profunda que sintió al ser confrontado con su pecado. Un pecado que le trajo fuertes consecuencias y que marcó a su familia para siempre. El pecado, hermanos, nunca viene en forma de placer. Nunca viene en forma de dolor. Siempre, hermanos, viene en forma de placer. Y he aquí lo complicado del asunto. Y estamos hablando de David. ¿Cómo aquel David pudo haber cometido tal pecado para que su familia fuera marcada para siempre con tantas desgracias? Y hermanos, pues eso es a lo que venimos, a entender el por qué ese David cometió un pecado tan grave. Y ese pecado cometido arruinó mucha de su existencia y arrastró a su familia. Así que tenemos que estudiar un poquito este salmo, entender el contexto, como siempre les he dicho, y les voy a resumir nuevamente un poquito la historia de este salmo. ¿Qué fue lo que orilló o motivó a escribir al rey David el Salmo 51? Es increíble, hermanos, y para no traerlos de aquí para allá, pues en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 11 y 12, leemos que una tarde el rey David se levantó y subió al terrado de su palacio, donde vivía, desde donde podía ver todos los terrados de otras casas. En uno de ellos vio a una mujer bañándose. Ya recordarán la historia, si es que la han leído. Esta mujer se llamaba Betsabé. Ella era muy hermosa y David pidió información sobre ella. Le contaron sobre su familia y sobre su esposo Urías, que estaba en la batalla junto con casi todos los hombres del pueblo. Bueno, David la mandó traer y se acostó con ella. ¿Qué pecado cometió? Adulterio. La mujer, Betsabé, quedó embarazada y se dio cuenta de que estaba en tremendo lío. David, al enterarse y verse en este lío, elaboró un plan. Le dio permiso a Urías para que regresara por unos días e intentó que fuera a su casa y se acostara con su mujer. ¿Cuál más telenovela, verdad, que hemos visto, bueno, ustedes tantas veces, verdad? Porque yo no veo novelas, hermanos. Pero Urías era fiel a sus compañeros de batalla y no deseaba gozar de privilegios que los demás no podían disfrutar en ese momento, así que con un corazón noble no lo hizo. Y con este plan, al ver que David no le funcionó, envió una carta por mano de Urías a Joab, el capitán de su ejército, y le ordenó que pusiera a Urías, fíjense, hermanos, otro pecado, en el frente de la batalla, en el lugar más peligroso. Y lo peor es que le dio instrucciones
a Joab de abandonar a Urías cuando la batalla estuviera más intensa para que lo mataran los enemigos. En otras palabras, tramó el asesinato de Urías. ¿Qué pecado vemos aquí? No matarás, ¿verdad? Él tramó el asesinato de Urías. Luego de la muerte de Urías, Betsabé quedó viuda y David se casó con Betsabé, porque ya no tenía impedimento, ¿verdad? Pero esto no agradó a Dios. Cuando Betsabé se enteró de que Urías, su esposo, había muerto, hizo duelo por él. Y después del luto, David mandó que la llevaran al palacio y la tomó por esposa. Con el tiempo ella le dio un hijo. Sin embargo, lo que David había hecho le desagradó en gran manera al Señor. Dios envió al profeta Natán, en consecuencia, a reprender a David. Y había nacido el bebé. Dios había esperado a ver si David recapacitaba y se arrepentía. Pero eso no sucedió. No se arrepintió de sus dos pecados. Y si vamos a la Biblia, hermanos, estamos hablando de los dos pecados más escandalosos que podemos encontrar en la Biblia y que podemos recriminar a cualquier persona, ¿cierto? El adulterio y el asesinato. ¿Qué habrá peor que ello? Estos pecados nosotros creemos que se encuentran en la cúspide de la maldad. Pero si analizamos bien los 10 mandamientos, hermanos, no solo ellos están en la cúspide de la maldad, sino todos los que se refieren los 10 mandamientos que no hagamos. Pero, sin embargo, estos pecados traen muchas más consecuencias. Y lamentablemente, hermanos, estos pecados acarrean problemas a toda la familia. Y eso es lo que tenemos que evitar. Y es increíble, hermanos, cómo la perfección de la palabra nos dice la manera que nosotros, al cometer estos pecados, y la familia, cómo se desmorona, cómo se va destruyendo nuestra vida misma, los planes que tenemos, todo se desmorona, todo se destruye. ¿Y qué es lo que necesitamos con urgencia? Que nuestra vida sea restaurada. Amén. David nos va a enseñar cómo. En este Salmo 51, precisamente, David nos va a enseñar cómo restaurar mi vida tras estos pecados. Así que vamos a poner mucha atención, porque es importante lo que nos dice el segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 26. Porque aquí vemos, hermanos, cómo Dios reprende, llamando al profeta Natán. Cuando ya había nacido el bebé, Dios había esperado que David se arrepintiera, pero no sucedió. Así que Natán fue y le narró una historia a David sobre dos hombres, uno rico y uno pobre. Y como el hombre rico le arrebató al pobre su posesión más preciada. Y David se enojó mucho. Segunda de Samuel 12, versículo 7, ¿están ahí? Dice la palabra de Dios: cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Perdón, estoy en el 11, es 12:7, perdón. Dice: entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di por casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Versículo 9. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová:
he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Aquí estamos viendo, hermanos, la consecuencia del pecado de David. Algo sumamente triste y muy doloroso. Siempre, hermanos, cuando estamos tratando de vencer el pecado, pero al ver que el pecado no viene en forma de dolor, sino de placer, pues nos dejamos llevar por el placer y no pensamos en las consecuencias que nos va a traer a nosotros. Y si no pensamos en las consecuencias que nos va a traer a nosotros, mucho menos vamos a pensar en las consecuencias que le va a traer a nuestra familia, ¿verdad? Porque como dice el Nuevo Testamento, porque el pecado de uno termina afectando a todos. Así que tenemos que tener mucho cuidado cuando tomemos a la ligera lo que el Señor dice que es pecado. El problema de la sociedad hoy en día, y lamentablemente de muchas cristianas donde se sienten modernas, que no están yendo ni guiándose por la senda antigua, bueno, no le quieren llamar pecado al pecado. Y creo que eso ya lo aprendimos, creo que hace 2 domingos, si no me equivoco. Y nosotros lo que necesitamos, amados hermanos, para no sufrir estas consecuencias, entender y conocer que Dios le llama pecado al pecado. Y nosotros como sus hijos tenemos que ver el pecado como pecado. Y al ver el pecado, ver que hay consecuencias. Y que las consecuencias no solo son para mí, sino para todos los que amamos principalmente. Y pudiéramos decir, bueno, es que eso no es justo. El pecado lo cometí yo. Y el Señor me tiene que reprender a mí. Sí, hermano. Y así será, si no te arrepientes. Ahora, pues ahí está la clave, ¿verdad? Si no te arrepientes, ¿qué dice los 10 mandamientos? Los que le conocemos como los originales, ¿verdad? Los de Éxodo y los de Deuteronomio. Que el Señor visita la maldad hasta la 3ª y 4ª generación. Incluso, hermano, tu pecado no confesado, no resarcido, no redimido por Jesús, puede alcanzar hasta tus bisnietos. ¿Y qué culpa tienen ellos? Dirás tú. Bueno, hermano, pues ellos no tienen la culpa la tienes tú. Entonces, ¿es Dios injusto? En ninguna manera. Lo que quiere el Señor, hermanos, es proveernos de la redención a través de Jesús. Y si nosotros ya pecamos y buscamos la redención en Jesucristo, en su cruz, en su sacrificio, reconociéndolo como Señor y Salvador de nuestra vida, lo que tenemos que hacer, hermanos, es enseñarle a nuestros hijos y a los hijos de sus hijos dónde se encuentra la redención, ¿verdad? Para romper estas famosas cadenas o estas famosas maldiciones generacionales. Así que, hermano, cuando veas un pecado a la puerta, como Dios le advirtió a Caín antes de asesinar a Abel, dice: el pecado está a la puerta, pero tú te puedes enseñorear de él, o sea, tú lo puedes dominar. No te dejes llevar, porque estamos viendo las consecuencias. Y vimos las consecuencias del rey David, como ya también lo tuvimos que haber visto, cómo le fue a Caín, ¿verdad? Expulsado de la tierra. Pero el tema aquí, hermanos, no es hacer mella o poner el dedo en la llaga para algunos oyentes. Para nada, hermanos, esto no se trata de un juicio, no se trata de un ataque, sino algo para edificar a todos, para que todos levanten su mirada al cielo y puedan cómo encontrar en la Biblia la restauración de su vida, que ese pecado los ha llevado a tener una vida totalmente devastada, destruida por el pecado no confesado. Así que Salmo 51, hermanos, vemos aquí esta historia y vemos las consecuencias del pecado sobre David. David
hermanos, dejaría de recibir algunas de las bendiciones que Dios podría haberle dado. El profeta Natán se lo declaró. Así que al pecar, hermanos, siempre perdemos cosas buenas que Dios nos quiere dar. Ahora, empieza a analizar tu vida. Tú necesitas de algo, ¿verdad? Algo con urgencia, algo bueno. ¿Por qué no lo has recibido? Vamos a meternos en la Biblia, ¿verdad? ¿Por qué no ha pasado eso? La razón, simple y sencillamente, hermanos, es porque tenemos en poco la palabra de Dios. La menospreciamos. Porque nos apartamos de su plan para poner en obra el nuestro. Así como lo hizo David con Urías y Betsabé. Dios ya tenía un plan con David y leímos todo lo que le iba a dar. Y dice la Biblia que aún le iba a añadir más. Entonces imagínate, hermano, tú ponte en los pies de David, no porque hayas cometido esos pecados, por supuesto, pero si el Señor te quiere dar más, ¿por qué no lo has recibido? ¿No será la de atrás la razón? ¿No será que, hermanos, siempre tenemos en poco su palabra cuando tratamos de santificarnos, de apartarnos del pecado, de enfrentarnos o confrontarnos al pecado? Hermanos, ¿cuál sería para ti la principal causa de que una persona no se congregue? Hay varias, ¿verdad? El trabajo, está bien, Dios lo entiende. Pero ¿cuál sería la principal? Ay, es que ese pastor solamente habla de santidad y habla de lo mal que estamos. Y la principal causa, hermana, por la cual no vienes a la iglesia es porque no te gusta confrontarte con tu realidad. Y hermanos, en lugar de verlo como un privilegio, como una oportunidad de que el Señor nos va a mostrar, nos va a decir en qué estamos mal para corregir, para no sufrir las consecuencias del pecado, no venimos, no nos congregamos. Y hermanos, pues eso añade un pecado más a tu vida. Dice Santiago, hermanos, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Ahora, pues quiero ahí algunas cosas decir, ¿verdad? Si faltas por enfermedad, hermano, pues por supuesto no es pecado, ¿verdad? Si faltas por trabajo, bueno, pues tampoco, el Señor lo entiende. Pero cuando la realidad de tu vida es no venir, ay, es que no me dieron ganas hoy. Ay, es que, hermanos, es pecado. Y si el Señor dice que es pecado, ¿cómo lo debes de ver tú? Como pecado. Pero si yo te lo digo, tienes en poco su palabra, ¿verdad? Y en la carta a los Hebreos lo dice claramente, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y no te está dando opciones, ¿verdad? Es pecado, hermanos, no congregarse. Lo genial para no congregarse, hermanos, y que al contrario sería una bendición de parte de Dios el no congregarte, sería porque fuiste a evangelizar. Ahí está la gran diferencia, ¿verdad? Así que cada vez, hermano, que piensas en faltar o que no te den ganas de levantarte o de venir puntual a la iglesia, hermanos, atiende, no tengas en poco la palabra de Dios, porque las consecuencias de tu pecado van a acarrearte y van a seguir adelante. Sobre todo, hermanos, si no lo confiesas y te apartas. Así que si nosotros no recibimos las cosas buenas, tenemos que analizar cómo estamos en esta área de nuestra vida. Porque si se dan cuenta, hermanos, esto que pusimos en la pantalla de atrás es una pregunta, ¿cierto? Y la pregunta es, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová? No congregarse, hermanos, es tener en poco la palabra de Dios. No leer su palabra, la Biblia, la lectura diaria que estamos llevando, es tener en poco su palabra. No leer los devocionales o
A veces los envío y ya a los 3 segundos ya pusieron amén, lo cual quiere decir que jamás lo leyeron, solamente para poner, como quien dice, presente, ¿verdad? Eso es tener en poco su palabra. Los devocionales diarios es como el maná diario que se le dio al pueblo de Israel en el desierto. Son para comerlos todos los días y para ponerlos en prácticas conforme a lo que el Señor envió ese día, amén. Y quien no lo hace, bueno, hermanos, pues aquí está, ¿verdad?, la pregunta. O sea, y esa pregunta pues es para todos, y la respuesta pues todos la tenemos que dar conforme a nuestra vida, a nuestro estado actual en esos momentos. Ahora, pues volviendo al tema, hermanos, para seguir en el mismo tema, vemos, hermanos, que la familia de David, nos dice el versículo 10 de 2 de Samuel 12, que iba a estar en guerra y desunión. ¿Cómo está tu familia, hermano? ¿Hay unión en tu familia o hay desunión? Vean, hermanos, las consecuencias del pecado. Y si seguimos leyendo la historia, vemos que así fue. Varios de sus hijos se vieron envueltos en tramas horribles de celos, de envidias, incestos, deseo de poder, y murieron. Lo peor de todos es que murieron de una forma violenta. Uno de ellos, uno de sus hijos, quiso matar a su propio padre, y se le conoce como un tipo del anticristo. Y su muerte, hermanos, fue muy similar a la de Judas. Increíble, hermanos, pero es la realidad. Y vean, hermanos, cómo están las familias hoy en día. No estoy señalando a nadie. Vean las familias en general, cristianos y no cristianos. ¿Cómo están las familias hoy? No hay unión. ¿Y todo por causa de qué? Del pecado. Del pecado que tú no quieres ver como pecado, sino que lo quieres disfrazar, y que prefieres ir a una iglesia donde te maquillen el pecado para que no te sientas confrontado y acusado por él. Ese es el error que cometen muchos cristianos. ¿Cómo David logró restaurar su vida? Confrontándose con su pecado. Por muy doloroso que sea, hermano, la solución para restaurar tu vida en todo sentido y la de tu familia es que te confrontes a tu pecado. Y no estoy hablando solamente de los pecados de David, porque pues, obviamente hay quienes no tienen estos pecados en su vida, pero sí hay más pecados que la Biblia los señala como pecados. Y eso es, hermano, lo que te tienes que confrontar el día de hoy. Así que, hermanos, pues viendo el pecado de David abrió la puerta a muchas calamidades dentro de su propia familia, y lamentablemente ese es el estado actual de muchas familias hoy en día. Y la razón, hermanos, sigue siendo la misma que con David, la misma que le trajo tantos problemas a este hombre: menospreciar la palabra de Dios, menospreciar la palabra de Dios. Así que, hermano, piénsalo bien la próxima vez que quieras tener en poco la palabra de Dios. Piénsalo bien, piensa muy bien, hermano, piénsalo muy bien. Y para poder pasar, ¿cómo es que David logró restaurar su vida y poder establecer el reino, y que de sus lomos naciera nada más y nada menos que el Salvador del mundo? ¿Cómo lo logró? ¿Cómo logró David restaurar su vida después de cometer estos 2 terribles pecados? ¿Cómo lo logró? Bueno, hermanos, antes de pasar a ello, quiero hacerte una pregunta. No me la tienes que responder, pero quiero que pongas mucha atención a lo que te voy a preguntar. ¿Aman a su familia? Entonces, hermano, si amas a tu familia, hoy es necesario que te confrontes a tu pecado. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesta? Vamos a pasar ahora sí al Salmo 51, que es precisamente donde encontramos a David
mostrándonos y Él mismo escribiendo esas experiencias de su relación con Dios, cómo logró restaurar su vida. El pecado ha destruido tu familia, hermano, ha destruido tu relación, ha destruido tu comunión con Dios, ha destruido tu confianza, tu autoestima, tu economía. ¿Qué ha destruido el pecado en tu vida, hermano? Tú lo sabes, porque lo has padecido. Nadie te lo va a contar, porque tú sabes qué es lo que el pecado ha destruido en tu familia y en tu vida y en todo tu entorno, en realidad. Así que, hermanos, Salmo 51, ¿qué encontramos ahí? Bueno, hermanos, Salmo 51, primeramente déjame y te digo, que es un salmo de penitencia, que expresa el pesar que causa el pecado, pero también el arrepentimiento del pecado. Salmo 51, versículo 1 dice, vean, hermanos, si te cuesta mucho trabajo orar, utiliza los salmos para aprender a orar. Aprópiate de una frase de las que vienen en los salmos y utilízala para ti. Ahora no lo hagas un método repetitivo, ¿verdad?, sino como un modelo a seguir. Y aquí estamos viendo la oración de David. Dice el Salmo 51, versículo 1, ten piedad de mí, oh Dios. Está orando. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Aquí, hermano, estamos viendo un pecado, rebelarse ante la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo vas a orar para pedir perdón si te rebelas ante Dios? Pues aquí está un ejemplo, ¿verdad? Pero estamos viendo aquí, ¿qué es lo que necesitamos para restaurar nuestra vida después de que ese pecado personal y en específico ha destruido toda mi vida? Las personas ya no confían en mí, ni mi familia confía en mí. Entonces imagínate cómo estás. Mi esposo no confía en mí, mi esposa no confía en mí, nadie confía en mí por el pecado, hermano. ¿Quieres restaurar eso? ¿Quieres resarcir eso, hermanos, en tu vida? Bueno, lo que necesitas como número 1 es confesión y una petición de perdón en tus oraciones. David comienza pidiendo a Dios piedad y misericordia. Hermano, empieza a restaurar tu vida pidiéndole a Dios piedad y misericordia. Reconoce y confiesa tu pecado como una rebelión contra Dios, porque David lo dice, contra ti, solo contra ti he pecado. Y eso, hermanos, es algo que debemos de entender, que cuando pecamos, contra Dios pecamos, y es al que le debemos de pedir perdón. Ahora, si lastimamos a alguien por cometer ese pecado, pues tienes que resarcir ese daño y pedirle perdón a esa persona y pedirle perdón a Dios. Y primero se le pide perdón a Dios y después a la persona lastimada, porque así es como está establecido. Y es importante que lo hagamos de esa manera, hermanos, porque Dios es el único que puede darnos perdón y un nuevo comienzo. No importa cuán grande es nuestro error o nuestro pecado al venir ante Dios, tenemos que reconocer que a Él le hemos fallado primeramente. Y cuando lo reconocemos, Él nos perdona, nos restaura y nos ayuda a seguir adelante. Todos conocemos Proverbios 28:13, ¿verdad? Bueno, la gran mayoría. Dice, el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta es el que alcanza la misericordia. Acompaña, hermanos, a primera carta de Juan para que nos quede algo más claro por qué es tan importante el arrepentimiento delante de Dios. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9. ¿Por qué beneficios trae? Vean cómo restaura el Señor la vida completa de un pecador que se arrepiente. No importa su pecado y no importa su contexto de vida. Vean, hermanos, dice el versículo 9, si confesamos, ¿qué cosa?
Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y el beneficio es limpiarnos de toda maldad. Y vean, hermanos, no dice de esa maldad, sino de cuánta. Toda. No solamente te limpia de ese pecado que tú llegaste en humildad a confesarle, sino de toda la demás. Así que, hermanos, si lo vemos en términos humanos y muy convenientes, no te conviene pedir perdón, porque aparte te limpia de todo lo demás. Y eso es increíble y muy bueno, hermanos. Solamente lo puede hacer. Y en el versículo 6, regresando al Salmo 51, vean lo que dice: he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Así que cuando la verdad de Dios y su sabiduría reinan en lo más profundo de nuestro ser, tomamos decisiones sabias que le van a glorificar. Y nosotros, hermanos, como beneficio, nos vamos a ahorrar muchísimos problemas. Siempre, hermanos, siempre que nos sintamos con el deseo de ir a Dios para pedirle perdón, tenemos que ir. ¿Se acuerdan del último punto del rey David? ¿Para qué hizo todas esas cosas? ¿Con qué propósito se armó de valor para ir a derrotar al gigante? Para glorificarle. Cada que quieras ir, hermanos, no vayas primeramente pensando, bueno, es que si confieso mi pecado me va a ir bien. No, hermano, ese pensamiento no debe de caer, sino que sabes que te va a ir bien, pero tu pensamiento es ir a pedir perdón para glorificarle, para mostrarle que su poder está en mí y que tengo poder para vencer el pecado gracias a Él. No es gracias a mi gran capacidad, ¿verdad? ¿Y quién más debe de ocupar estos pensamientos, hermanos? ¿El inconverso o el cristiano? El cristiano, hermanos, porque incluso se encuentra más arrogancia en los cristianos que en el inconverso. Porque el cristiano, hermanos, se siente una eminencia en santidad, y cuando peca, creen que sus pecados son santos. ¿Sabes que yo soy cristiano, hermano? Mis pecados no son tan malos como los de los inconversos, ¿cierto? No, hermanos, son peores. Porque de hecho la Biblia nos dice que cuando un cristiano peca, todavía es peor que si pecara un inconverso. Porque el inconverso peca por ignorancia, peca por hierro, peca porque es su naturaleza. Pero un cristiano que ya ha sido reformado, que ya ha sido redimido y peca, hermanos, es peor. Y aún se añade más pecado, más tragedias a su vida, como le pasó al rey David. Porque no estamos hablando, hermanos, del rey David como una persona inconversa, ¿verdad? Sino estamos hablando de un hijo de Dios, y nosotros somos hijos de Dios, amén. Entonces, hermanos, tenemos que vivir conforme a lo que somos. Así que eso es importante que lo entendamos. Y si nosotros tenemos estos pensamientos, hermanos, vamos a ahorrarnos muchísimos problemas, y también le vamos a ahorrar muchos dolores a nuestra familia. Hoy en día, hermanos, podemos verlos. Voltea a ver a tus hijos, estén solteros, estén casados, ve qué unión o desunión tienen. Y ahí, hermanos, enfócate cómo está tu vida, cómo está tu relación con Dios. Así que vemos, hermanos, lo que el Salmo 51 nos muestra. Y aquí estamos viendo, hermanos, tener intimidad con el Señor significa, hermanos, que debemos tener una relación muy cercana a nuestro Dios, como lo tuviéramos con cualquier familia. Nunca tenerlo en poco. Y luego dice el versículo 10, Salmo 51, versículo 10, dice: crea en mí, oh Dios,
un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Aquí encontramos otra cosa que podemos nosotros utilizar para restaurar nuestra vida. En tu oración vamos a pedir o tener una petición de limpieza y de renovación. Pide, hermano, en tu oración limpieza, como ya vimos con la primera carta de Juan. Ahora pide renovación. Y de aquí, de la palabra renovación, es donde encontramos el significado de la palabra restauración. Aquel hermano, hermana, que crea hasta estos momentos que su vida no necesita restauración, está equivocado o equivocada. Porque pecamos todo el tiempo, ¿cierto o no? Así que todo el tiempo necesitamos restaurar nuestra vida. Ahora, ¿qué significa la palabra restauración? Restauración significa reparación o arreglo de los desperfectos de una obra de arte, de un edificio o de otra cosa. Es la recuperación de una situación anterior por parte de una comunidad, o es la modificación de una cosa para ponerla en el estado o estimación que antes tenía. Es decir, hermanos, poner la cosa o la vida como estaba antes. Entonces, hermano, ¿necesitamos restauración por causa del pecado? Por supuesto que sí. Y quien diga que no, está mintiendo. ¿Y qué creen? Que la Biblia dice, no mentirás. ¿Y qué creen? Añadieron otro pecado a su vida. Así que necesita la restauración urgentemente. Incluso, hermanos, la Biblia nos dice en Romanos que aquel que duda de lo que come es pecado. ¿Y de qué estará? ¿Qué comida será eso? ¿La carne de puerco? No, hermanos. No, hermanos. Es de la palabra de Dios. Si tú dudas de cualquier cosa que venga en la Biblia, adivina qué. Es pecado. Y añadiste otro pecado a tu vida. Y es interesante ver, hermanos, cómo hoy muchas personas le quieren añadir a un pasaje. Dios dice aquí esto, pero yo creo que quiere decir esto. Eso es pecado, hermanos. Tú no puedes añadirle a la Biblia nada, ni pensar que la Biblia dice eso porque tú crees o porque te conviene. Incluso en el Apocalipsis, en el temido Apocalipsis, la Biblia dice que el quien le quite o le añada cosas a la Biblia, Dios quitará su parte del libro de la vida. Así que pongan mucha atención con eso, hermanos. No vengan con lo que tú crees o lo que tú crees saber de la Biblia, porque de la Biblia, hermanos, no sabemos nada, ni siquiera los pastores. Los pastores apenas arañamos la superficie. Aún no conocemos las profundidades de Dios, pero aquí, hermanos, Dios es muy claro y está mostrándonos a través del rey David que podemos restaurar nuestra vida. Y de aquí en adelante, hermanos, los versículos del 10 al 12 continúa con oración pidiendo un corazón nuevo y limpio y recto delante de Dios. Y dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no me quites de mí tu Santo Espíritu, y vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Hermanos, aquí estamos viendo cómo David sigue orando y sabe a través de esta oración que Dios siempre puede crear algo nuevo y bueno hasta de nuestros propios errores. David le suplica a Dios que no le eche de su presencia ni le quite el Espíritu Santo. Eso, hermanos, antes sí pasaba. Ahora en Jesucristo ya no se puede quitar el Espíritu Santo. Necesitamos, hermanos, sacar tiempo para escuchar al Espíritu Santo que se supone mora en nosotros y poder vivir dentro de su voluntad. El gozo es una evidencia de que el Espíritu de Dios está dentro de nosotros. El gozo, hermanos, que sentimos al obedecer
nos confirma que estamos en el camino correcto. Mientras que la pérdida del gozo es un buen indicador de que algo anda mal en mi vida. Así que la pregunta obligada es: ¿cómo está el gozo al obedecer a Dios, hermano? ¿Cómo anda tu gozo al obedecer a Dios? ¿Te gozas en obedecer el congregarte? ¿Te gozas en obedecer la lectura? ¿En hacer tu oración? ¿En participar en las cosas de la iglesia? ¿En atender el llamado cuando toca la trompeta? ¿Te gozas en eso, hermano? Ese es el problema, ¿verdad? Se toca la trompeta, hermanos, para reuniones de mujeres, para reuniones de varones, para reuniones de jóvenes. Y en lugar de verlo como un gozo, lo vemos como una carga, como un pesar, como, fíjense, hermanos, el pensamiento de los más insensatos es que te reúnes entre semana o el día pactado y crees que con eso ya cumpliste, y en el día del domingo ya no vienes porque crees que ya es mucho, ¿no? O sea, ya me congregué demasiado, ya. Hermanos, la iglesia primitiva, la de Hechos, por supuesto, nos enseña en el capítulo 2 que un cristiano de verdad se congrega todos los días. Y a ti te pesa venir un día a la semana. ¿Te imaginas 2? ¿Te imaginas 3? Ahora yo sé que por cosas de trabajo, de escuela y esas cosas no nos congregamos todos los días, hermanos, tampoco te espantes. Pero hermanos, cuando se toca la trompeta, se toca para reunión, para convocatoria santa. Y aquí, hermanos, es donde vemos, donde dice el Evangelio de Juan: mis ovejas oyen mi voz y me siguen porque son mías. ¿Te das cuenta, hermano? Así que la próxima vez, hermano, que se toque la trompeta, sea la reunión de la que sea, piénsalo bien antes de decir: pues si ya voy a ir el domingo, ¿para qué voy? Hermano, piénsalo muy bien, porque posiblemente te encuentres en esta situación. Tener en poco la palabra de Jehová. Y yo entiendo, hermanos, que el trabajo lo impide, incluso la enfermedad tan terrible de estos momentos, yo lo sé, hermano. Pero si no es el caso, dime, hermano, ¿qué te impide atender la palabra de Dios? ¿No te das cuenta que el Señor tiene algo especial para ti ese día? Seas mujer, seas varón o seas joven. ¿No te das cuenta, hermano, de dónde te quieres rescatar? Pero viva México, ¿verdad? Es sábado, es un día para disfrutar, para descansar, para ver pelis todo el día. Yo qué sé, ¿cómo voy a ir a perder el tiempo ahí? Bueno, hermano, pues ve en David un espejo, hermano, y cuando estés ahí viviendo esas consecuencias, no preguntes por qué, porque bien que sabemos la respuesta. Ahora, David fue restaurado porque siguió en el trono y tuvo un hijo que fue el hombre más sabio sobre la tierra, y de sus lomos nació Jesús, el Señor y el Salvador de la humanidad. Así que, ¿se restauró? Por supuesto que sí. Ahora, entonces, ¿cuál es el resultado de la restauración? Bueno, hermanos, para eso tenemos que ir al Salmo 51 y ver a partir del versículo 13. Dice, vean cómo empieza, hermanos. Entonces, ¿qué entendemos cuando David pone esa palabra entonces? Que a partir de que se arrepintió y que se acercó a Dios en oración pidiendo un corazón nuevo y recto, entonces viene la restauración. Amén. Por eso dice entonces. Y fíjense, hermanos, cuál es el resultado de la restauración, cuál es la evidencia
de que mi vida está siendo restaurada por el pecado que destruyó mi familia, mi relación, todos los etcéteras que ya vimos antes. Bueno, aquí lo dice. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. ¿Cuál es la evidencia, hermanos, de una vida restaurada? Compartir el Evangelio. ¿A cuántas personas le has compartido el Evangelio? Ese silencio debe de preocuparnos, ¿verdad? Porque entonces quiere decir que mi vida no está restaurada. Y si mi vida no está restaurada, entonces quiere decir que hay pecados que no he confesado y que siguen interponiéndose entre mi relación íntima con Dios. Es un grave problema. Y vemos, hermanos, que David sigue diciendo, 14, fíjense, hermanos, hasta dónde llega. Líbrame de homicidios. ¿Y qué fue lo que hizo él? Por eso, hermanos, dice, líbrame de homicidios. Oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Aquí está otra evidencia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. David, hermanos, decide vivir una vida llena de alabanza. No iba a permitir que su pecado o los pecados arruinaran el resto de su vida. ¿Y tú, mi hermano, mi hermana, dejarás que tu pecado siga arruinando el resto de tu vida, el resto de tu relación, el resto de tu economía? ¿Dejarás que tu pecado siga arruinando tu vida? Porque esa es una decisión personal. David sabía que en Dios siempre hay un nuevo comienzo. Y esto lo vemos, hermanos, en segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. Para aquel que nunca ha leído este pasaje, segunda a los Corintios 5, versículo 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, fíjense, hermanos, no dice de modo que si alguno cree en Cristo o que cree mucho en Dios, ¿dice eso? No, hermanos, dice estar en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, dos cosas muy diferentes. Dice, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y aquí, hermanos, encontramos el poderoso mensaje de restauración de nuestro Señor Jesucristo. Solamente aquellas personas que están en Cristo, o sea, dentro de Él, y Cristo dentro de ellos, son personas nuevas. Tienen la oportunidad de una restauración, un nuevo comienzo, una nueva vida. Ese es el resultado, hermanos. Y Él aprovechará, David va a aprovechar el suyo, hablando del amor y el perdón de Dios. Porque David anhelaba, hermanos, ver fruto de salvación, ver resultados. Y este resultado son pecadores arrepentidos y transformados por el poder de Dios. La restauración de Dios, hermanos, trae sentido y trae un nuevo propósito a nuestra vida, porque trae una vida renovada, restaurada por el poder de Dios. ¿Y qué necesito para lograr eso en mi vida? Una sola cosa, hermano. Salmo 51, 17. Aquí está la respuesta. Versículo 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Qué necesitamos, hermanos, para poder acceder a la restauración del poder de Dios en nuestra vida? Lo que carecen, hermanos, muchos cristianos hoy en día: humildad. Humildad. Y eso es algo, hermanos, que pareciera ser
como un animal en peligro de extinción. Porque no sabemos, hermanos, diferenciar la humildad con la pobreza. Muchos creen que la pobreza es señal de humildad. No, hermanos, eso no tiene nada que ver. Salomón, hermanos, el hombre más rico que vivió y que jamás vivirá, un hombre más rico que él. Para poder acceder a ello tuvo que ser humilde. Otra aplicación, ¿no? ¿Por qué no hay buena economía en nuestra vida, hermanos? Uno, pues no trabajas. Dos, faltos de humildad. Simple y sencillamente, hermanos. Porque no te acercas a Dios para depender totalmente de Él, sino que siempre, todos los días sales en tu fuerza, porque según tú no necesitas a Dios, y lo necesitamos en todos los ámbitos de nuestra vida, hermanos. Así que Salmo 51, versículo 17 nos dice, hermanos, y David se da cuenta de que la humildad era lo que lo iba a acercar a Dios. Y en este versículo vemos, hermanos, que expresa lo que debemos de tener nosotros: sumisión y dependencia total de Él. Cuando pensamos que sabemos todo, que lo sabemos todo, o que no la sabemos de todas, nos llenamos de orgullo y hacemos lo que mejor nos parece. ¿No es así? Pero ¿qué creen, hermanos? Cuando se trata de la Biblia, nos dice primera carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 2, algo que debe de resonar en nuestra mente, cuando sobre todo las personas que ya tienen mucho tiempo en la palabra y que creen que nadie les puede enseñar lo que dice la Biblia. Porque hay, hermanos, cómo suele suceder eso. Y dice primera carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 2. Y si alguno se imagina que sabe algo, dice la Biblia, aún no sabe nada como debe saberlo. Y aquí el problema, hermanos, de muchos viejos en la fe, ¿verdad? Que creen que saben algo de la Biblia. Pero dice la Biblia, espérate tantito, aún no lo sabes como lo debes de saber. Te falta mucho. Así que, ¿qué tenemos que entender para poder saber algo de la Biblia? Humildad. Humildad, hermanos. Cada que vamos a la Biblia, en tu oración, pídele a Dios que te dé la humildad para separar tus pensamientos humanistas, tus pensamientos filosóficos, y que te dé una humildad para entender su palabra. Porque si tú crees que vas a ir a la Biblia y la vas a entender intelectualmente, desde ahí, hermanos, ya perdiste, porque no hay humildad. Así que nunca vas a entender lo que Dios dice si no te acercas a Él en humildad. David lo entendió y fue restaurado. ¿No quieres eso en tu vida, hermano? ¿No necesitas la humildad? Por supuesto que la necesitas. Así que Romanos 1:28 nos da aún un zape más grande. Y este pasaje me encanta, hermanos, porque cada que lo leo es como si me diera un zape el Señor. Y en lugar de reprocharle, le agradezco. Porque es algo que tenemos que poner inmediatamente en práctica todos los que nos decimos sus hijos. Dice Romanos 1:28, y a la vez también nos da una respuesta de por qué nuestra vida está tan mal. Dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, o sea, lo tuvieron en poco, lo menospreciaron, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que le convienen. ¿Qué le pasó a David? ¿Le convenía cometer adulterio? ¿Le convenía planear el asesinato de Urias? Por supuesto que no. Se enalteció de su posición y de su poder. Dijo, yo soy el rey. Veo a esa mujer me gusta, traédmela y puedo hacer lo que me venga en gana. Y vean, hermanos, la situación. Ahí está. Ese es el problema del ser humano. Se cree superior a Dios, o se cree que puede hacer lo que le venga en gana sin tener consecuencias.
Y como sabe que va a tener consecuencias, se aleja de Dios para no confrontarse con el pecado. Así como tú comprenderás, hermano. Debemos de crecer en humildad, reconocer que Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Al obedecerle, disfrutaremos de la plenitud de bendiciones que Él sí nos quiere dar. Busquemos, amados hermanos, vidas que glorifiquen a nuestro Señor. Reconozcamos nuestros errores con humildad, sabiendo que el camino por el que Dios nos lleva, ese es el mejor. Hermanos, un camino lleno de paz y de plenitud, y no el camino que hasta ahorita te ha traído tantos problemas en todos los ámbitos de tu vida, por falta de humildad, por falta de reconocimiento. Isaías 55, versículo 6 dice: buscad a Jehová mientras éste pueda ser hallado. Buscad a Dios mientras éste pueda ser hallado. Hermanos, el que en estos momentos se encuentre en un mal camino, hoy es el momento de volver a Él, antes de que sea demasiado tarde, porque tal vez para el día de mañana sea demasiado tarde para ti. Hoy puede ser el día de tu regreso al Señor. Y también, hermanos míos, puede ser el día de tu restauración. Puede ser, hermanos, si tú quieres y pusiste atención al Salmo 51, hermanos míos, hoy puede ser el día de la restauración de tu vida. Pero eso, hermanos, solamente lo puedes decidir. Vamos a hacer una oración, hermanos. Cierren sus ojos, por favor.